Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de María Soledad Morales, un caso de Argentina donde vivo y nací otra vez. Hace poco hice el caso Belsunce, así que si quieren saber acerca de eso, vayan ahí al like que está en pantalla. Es un video largo, así que si quieren ver ese tipo de contenido, ahí lo tienen. También tienen ahí arriba una lista de reproducción con el resto de casos del canal. Y obviamente si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse ahí abajo. No tengo mucho más que decir, simplemente que es una historia que necesitaba contar, ya que cambió la perspectiva con respecto a estas situaciones en Argentina. De acá parten las marchas del silencio, es un tema bastante interesante. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin más, comencemos. Ella era María Soledad Morales. Nació el 12 de septiembre de 1972 en la ciudad de Valle Viejo, provincia de Catamarca, Argentina. Sus padres eran Ada Rizardo y Elías Morales. Ella era la segunda mayor de 7 hermanos y eran una familia humilde y trabajadora. Se puede decir que María tuvo una infancia más que nada normal y tranquila. Era una chica simpática y bondadosa, le iba muy bien en sus estudios y quería ser maestra jardinera. Al momento de los hechos, María estaba en el último año de la escuela secundaria. Asistía al colegio del Carmen y San José. Desde los 15 años, María mantenía una relación de amantes con Luis Tula, un hombre 12 años mayor que ella y que además tenía una pareja oficial con otra mujer, quien más tarde se convertiría en su esposa, Ruth Salazar. Es decir, Luis Tula se la pasaba mintiéndole a jovencitas y entre ellas había caído lamentablemente María. Pese a todas estas circunstancias, María lo amaba y mantuvieron una relación a escondidas durante casi 2 años hasta el trágico final. Para cuando esto ocurre, ella tenía 17 años y muchos sueños a futuro. Quería ser maestra e incluso había hecho algunas fotos como modelo. En este contexto, además, ella teniendo 17 años se encontraba con sus compañeros de secundaria haciendo colectas para el viaje de egresados, lo que significa vender postres como tortas, brownies en plazas y colegios, alquilar barras en boliches, todas esas cosas típicas de un viaje de fin de año. Lo que quiere decir también que para ese momento María Soledad ya estaba familiarizada con salir de fiesta y su madre ya sabía cómo se manejaba, además de dónde iba a estar normalmente. Por lo tanto, la situación en la cual ocurre todo esto no es fuera de lo normal. Es entonces y bajo este contexto que llegamos al día de los hechos, el 7 de septiembre de 1990. El curso de María había organizado una fiesta para recaudar fondos para pagar el viaje de egresados de 5 compañeras que no podían pagarlo. Una de ellas era María Soledad. Se trataba de una fiesta en el boliche Le Fou Rouge y la idea era vender entradas para recaudar dinero. María esa noche tenía la tarea de vender dichas entradas en la puerta del boliche. Ella le dijo a su madre que dormiría en la casa de una amiga y volvería por la tarde al día siguiente, ya que este lugar no le quedaba tan cerca como para volver esa misma noche. Sin embargo, María jamás volvió, nunca se comunicó con su madre, no le dijo dónde estaba al día siguiente y por lo tanto la situación se volvió preocupante. Así que al día siguiente la familia dio aviso a la policía y rápidamente todos en el pueblo estaban buscándola. La situación entonces cabe decir que fue bastante rápida. Los siguientes 2 días se trataron de búsquedas intensas hasta que finalmente el 10 de septiembre su cuerpo fue hallado al costado de la ruta 38 a las afueras de San Fernando del Valle de Catamarca. El cuerpo estaba irreconocible. Su padre supo que era ella únicamente por una cicatriz que tenía en la muñeca. Su cuero cabelludo estaba cortado y tirado hacia adelante. Le faltaban ambas orejas y un ojo. Además tenía evidentes signos de violación. Una agresión que se había realizado en grupo. Se pudo ver desde el inicio que había sido golpeada en la cara con una roca, y el primer forense que la vio dijo que su muerte había sido causada por esto, por la roca golpeándola, porque tragó su propia sangre y se ahogó. Aunque también señaló que podría haber sido por el shock causado durante el abuso. Sin embargo, unos 5 meses después, la historia de cómo ocurre su muerte cambia un poco. ¿Qué le había pasado esa noche a María Soledad Morales?
quién podría haberle hecho todo esto. Antes de detallar las investigaciones, hay que aclarar que los sospechosos del caso estaban relacionados a altos cargos políticos de la provincia. Es por esto que la investigación se vio plagada de trabas, encubrimientos y un sinfín de irregularidades. Pero vamos a intentar ponerlo en orden lo mejor posible. Esto es lo que pasó esa noche según testigos y amigos de la víctima. Al finalizar la fiesta, María había acordado con Tula que la pasara a buscar e ir a otro boliche llamado Clibus. Todo esto pasaría durante esa madrugada. Al terminar la primera fiesta, Tula todavía no aparecía, así que María se quedó esperando mientras sus amigas se iban yendo una por una. Luego de despedirse de todas sus compañeras, fue a esperar a Tula a una parada de colectivo. Finalmente llegó con su auto y recogió a María. Esta sería la última vez que fue vista con vida. Apenas comenzaba la investigación se notó el fuerte encubrimiento. El cuerpo de María fue lavado completamente por orden de Ferreira, el jefe de la policía, dejando así ninguna posibilidad de encontrar ninguna prueba en las pericias forenses, lo cual, claramente, como deben suponer, está muy mal. La escena donde se encontró el cuerpo estuvo totalmente descuidada y fue contaminada rápidamente, dejando otra vez sin posibilidad de encontrar ninguna pista. Además, y esto es algo que vemos ahora, después de todo lo que se investigó el caso, la piedra no había sido usada para matar a María, sino que lo habían hecho para desfigurar su cara. Es un claro intento de borrar toda prueba posible, para intentar desde el principio que no se descubra quién era ella. Los peritos forenses determinaron que la causa de muerte de María fue por un paro cardiorrespiratorio por sobredosis de cocaína 5 meses después de encontrado el cuerpo, lo que contradecía al primer forense, el cual durante mucho tiempo estuvo intentando decir que la historia era otra y que la piedra había sido la causante de su muerte. Y no, la causa de la muerte había sido la cocaína, la cual no había consumido por voluntad propia. Además, había sido golpeada brutalmente en la cabeza y violada en reiteradas ocasiones. Es decir, un caso terrible, de todas las formas posibles. El expediente decía: pudo confirmarse que fue violentada por al menos 4 personas y que su muerte se produjo por una sobredosis de cocaína tan elevada que los peritos establecieron que solo pudieron habérsela administrado por vía endovenosa. El reclamo de justicia provocó una movilización social sin precedentes en la provincia. 82 marchas se realizaron todos los jueves, llegando a reunir un promedio de 25.000 asistentes. Todo lo que se le había hecho al cuerpo realmente no sirvió para ocultar los hechos. Hizo que la indignación de la gente fuera cada vez más. Lo que habían hecho, la violación, el maltrato, golpearla múltiples veces en la cara con esa piedra, hizo que la historia recorriera Argentina con la mayor de las indignaciones, que es razón por la cual el caso es tan conocido. Eso y también los responsables. Las personas que quedaron bajo la lupa fueron Luis Tula, el novio, Guillermo Luque, quien era hijo del entonces diputado nacional Ángel Luque, Pablo y Diego Jalil, sobrinos del intendente José Jalil, y Miguel Ángel Ferreira, hijo del jefe de la policía provincial. Es decir, toda gente con conexiones, personas que sabrían a quién llamar para ocultar este hecho. El primero en ser detenido fue Luque. Sin embargo, por falta de pruebas, fue liberado a los pocos días. Él había intentado defenderse llevando pruebas a la justicia de que se encontraba en Buenos Aires al momento de los hechos. Pero estas pruebas no eran más que testigos que se contradecían entre ellos y eran poco fiables. Además, muchos otros testigos aseguraban haberlo visto en el boliche Clibus esa madrugada cerca de María, lo que indicaría que no solamente estaba mintiendo, sino que tenía proximidad a la víctima. Entonces, lo que se dijo a partir de esto fue que Luis Tula, el novio de María, la habría entregado a Luque y a sus amigos, las otras personas que les nombré. Pero también se hablaba acerca de que esta no era la primera vez que Luis Tula habría entregado a otras chicas a esta banda, ya que supuestamente le estaba mintiendo a otras chicas con respecto a quién era y qué relación tenían. Para ese tiempo, la directora del colegio donde asistía María junto con su familia comienzan a convocar las denominadas marchas del silencio. Tal como su nombre lo indica, eran marchas multitudinarias en las que se marchaba en silencio. Estas tenían como objetivo luchar contra la impunidad de los que ellos llamaban hijos del poder. Este grupo que tenía muchas conexiones, los cuales habían supuestamente violado y asesinado a María. Los asistentes a estas marchas pedían por justicia para María y sus familiares. En cada una había problemas, pero encima, obviamente como estas personas eran hijos del poder, en cada marcha había problemas. Estos problemas no eran a causa de los manifestantes, no.
Para nada. Eran marchas tranquilas que justamente buscaban no tener accidentes. Pero se hizo muy conocido el tema de los infiltrados en estas. Había gente de la policía, con uniformes y de civiles, que agredían a las personas pidiendo por María, e incluso llegaban a incendiar autos. Esto no solo causaba disturbios, sino que también obligaba a la presencia de camiones hidrantes para crear aún más disturbios e intentar detener las marchas. Pero no pudieron. Las marchas del silencio se hacían periódicamente y cada vez convocaban a más personas. Tal fue la trascendencia de estas que el caso se volvió de interés nacional y obligó al Poder Ejecutivo, presidido por Carlos Menem en ese momento, a intervenir en el caso. Es entonces que llega una de las principales pistas del caso, de que algo definitivamente no estaba bien. Resulta que un colectivero decidió hablar acerca de ese día en el que el cuerpo fue encontrado. Esta persona, Carlos Ponce, dijo que esa mañana había pasado por el lugar en donde fue encontrado el cuerpo, antes de que se conociera la noticia y antes de que la persona que encontró el cuerpo haya pasado por ahí. Él estaba manejando su colectivo por esa zona y cuando pasa justo por ese lugar donde estaba el cuerpo, que en ese momento supuestamente no estaba, había un grupo de policías, lo cual fue muy importante porque significaba que antes de que encontrasen el cuerpo oficialmente había gente ahí. Más específicamente policías, lo que hacía la situación aún más turbia. Él había acusado a 2 policías en específico de mover el cuerpo de la joven antes de ser descubierta. Pero claro, en un caso como este, donde hay tanta gente involucrada, tiene también muchas amenazas de por medio. Es un asunto peligroso. Y resulta que una bomba incendiaria fue arrojada en los fondos de la casa de los padres de este colectivero, Carlos Ponce, por haber salido a hablar. El colectivero solía pasar algunas noches en la vivienda de sus padres, entre otros lugares, pero cuando se perpetró el ataque, él ni siquiera estaba ahí. El blanco resultó ser su madre, quien una tarde recibió la visita de una mujer de mediana edad, rubia, que con malos modos le preguntó: ¿aquí vive el hablador Ponce? La madre del colectivero, atemorizada por supuesto, le dijo que su hijo no estaba, pero la mujer no le creía e insistió con que no se iba a mover de ahí hasta hablar con él. Momentos después de discutir con esta persona, se fue. Al momento de cerrar la puerta, una vez terminada esta discusión, la mujer descubrió fuego al fondo de su casa en la última habitación, donde guardaba algunas cuantas cosas de la casa, entre ellas su máquina de coser, la cual resultó destruida. La situación se había tornado particularmente peligrosa, ya que él no solamente había dicho que había policías, sino que además los había reconocido como Rubén Figueroa y Daniel Arroyo, quienes además habían estado con Diego Jalil, sobrino del entonces intendente de esa capital, junto al cadáver de María Soledad Morales pocas horas antes de ser descubierta. Es por esto también que el oficial Figueroa lo amenazó reiteradas veces en persona, cosa que varios testigos vieron. Todo esto fue denunciado ante la justicia, por supuesto. Rápidamente el caso se volvió en una especie de lucha política para ver quién tenía más poder para salir impune. Una de las más grandes controversias fue cuando Ángel Luque, diputado nacional y padre de uno de los sospechosos, dijo: si mi hijo la hubiera asesinado, el cuerpo no aparecía. Esto causó un gran escándalo y terminó siendo despojado de la Cámara de Diputados. Otro político que fue removido de su cargo fue el gobernador de Catamarca, en ese entonces Ramón Saadi, cuya familia gobernaba la provincia hacía más de 50 años. La realidad es que lo que había dicho el exdiputado Luque había ocurrido. Intentaron hacer irreconocible el cuerpo, entonces si no hubiese tenido esa marca con la cual el padre la reconoció justamente, nadie sabría que ella era María Soledad. La lavaron, le rompieron la cara, pero fuera de sus planes pasó alguien que pudo observar la situación y decirle a la justicia lo que estaba pasando. En ese entonces en Catamarca se hablaba de fiestas de poder, donde los hijos de aquellas personas con tantas conexiones atraían chicas de diferentes maneras, con diferentes métodos para poder abusar de ellas, golpearlas y hacer lo que quisieran y por supuesto salir sin ninguna clase de consecuencia, porque manejaban formas de ocultar estos crímenes muy bien. Era algo que en la provincia de Catamarca se sabía. La investigación del caso de María Soledad Morales estaba siendo dirigido por el ex subcomisario Luis Patti. ¿Y quién era Luis Patti?, se preguntarán. Él era en ese entonces un político y subcomisario que en un momento formó parte de la Cámara de Diputados, pero que tenía una tendencia a la violencia, al parecer. Patti fue investigado y juzgado por la justicia de la provincia de Buenos Aires en el 76 por supuestas torturas al detenido Julio Di Battista, por lo que el juez Clodomiro Luque lo sobreseyó provisionalmente en su momento.
En 1991, el entonces presidente Carlos Menem le encomendó a esta persona, junto al jefe de la División de Homicidios de la Policía Federal, el comisario Enrique Saladino, la investigación del resonado caso de la joven María Soledad Morales en Catamarca. Estas designaciones provocaron que el juez que atendía el caso, Jorge Córdoba Ruiz de Huidobro, presentara su renuncia. Discutiendo sobre estas tendencias violentas que él tenía, José Luis Ventimiglia fue testigo en una discusión entre Patti y el oficial de la penitenciaria y abogado Alfred Kirchmann. En esta, Patti acusó a Kirchmann por pertenecer a una fuerza policial y negarse a realizar apremios ilegales a los acusados y a los testigos. El juez tuvo que evitar una pelea a puños y luego se quejó de las actuaciones de Patti. A pesar de esto, el subsecretario de Justicia, César Arias, prorrogó el mandato del policía por pedido expreso del primer mandatario, Carlos Menem. Con respecto a todo esto, también habló Marta Peloni. Ella dio a conocer el diálogo que tuvo con Patti apenas llegó a la provincia. Le advertí que no quería torturas, que eso no lo íbamos a permitir, y él me respondió: hermana, hay casos en los que esa metodología es la única que da resultados. Bueno, resulta que no dio resultados. Patti concluyó que este caso, el de María Soledad, se trataba de un crimen pasional, apartando de la causa y dudando de la culpabilidad del hijo de Ángel Luque, Guillermo Luque. El 23 de febrero de 1991, Patti declaró a la prensa acerca de este tema: Guillermo ya fue condenado por la sociedad catamarqueña. Aunque se demuestre que es inocente, para la gente seguirá siendo el culpable. Está abatido moralmente, pero parece tener mucha confianza en la justicia. Aunque cabe aclarar que no le hizo ninguna clase de interrogatorio a este sospechoso, a pesar de que al parecer le gustaba bastante sacar la información a la gente. Es decir, con algunos sí y con otros no. Lo que Patti creía era que Ruth Salazar, la esposa de Luis Tula, había asesinado a María Soledad por despecho, porque Luis estaba también con ella. Claro, faltaba calcular entonces quiénes la habían ayudado, porque ella no puede violar en manada a una joven. Tampoco podría cargar sola el cuerpo. No creo que a una persona normal se le hubiese ocurrido lavarlo tampoco. No había testigos que indicasen que ella podría haber sido, que estaba cerca de la escena del crimen o algo incriminatorio en general. Es decir, aunque ella hubiese sido parte de este crimen, no habría sido la única participante de él, y por lo tanto no podría haber sido simplemente un crimen pasional. Supuestamente entre Ruth y María Soledad hubo peleas, pero bajo este mismo contexto también se decía que María Soledad frecuentaba a jóvenes ricos de la provincia buscando beneficios. ¿Testimonios de esto fiables? No hay. Entre tales discursos se presentó Jesús Muro, el ex barman del boliche Clibus, donde María Soledad fue vista por última vez. Él dijo lo siguiente: que los imputados estuvieron con la víctima esa madrugada del 8 de septiembre de 1990 y que habría existido una relación homosexual entre Luque y Tula. Las cosas anduvieron mal de entrada, declaró, porque de pronto comenzaron a pasar cosas raras. Se intercambiaban las parejas y manoseaban a las chicas, mientras les daban alcohol para excitarlas. Yo me sentía incómodo y le dije a Jorge Tevez, el dueño, que parara todo. Me contestó que me quedara en el molde y que si contaba lo que hacían allí, iba a mover cielo y tierra para hacerme callar. Me iba a arrancar la cabeza. Encima de esto, no era la primera fiesta privada y los protagonistas eran siempre los mismos. Hubo varias y mantenían relaciones sexuales con las chicas. Y, aunque las alcoholizaban, debo aclarar que yo no vi que les dieran drogas, aclaró Muro. En un momento, cuando María Soledad dijo que quería irse, el Hueso Ibáñez le respondió: quédate tranquila que después te llevamos a tu casa. Eso, por supuesto, que jamás ocurrió. También se usaron dentro de este caso otros testigos, entre ellos Rita Furlan, una cajera del boliche Clibu, y expresó: siempre dije lo mismo porque es la verdad. Yo no sé si Guillermo mató a María Soledad, pero no me puede negar que esa noche estaba en Clibus. Cuando Luque, justamente en ese momento, decía que no estaba ahí, sino que estaba en Buenos Aires. Dijo que lo había visto en la disco Clibus, que allí también había un hombre parecido a Tula y que en el lugar estaba en efecto María Soledad. Ella los vio la madrugada del 8 de septiembre de 1990, unas cuantas horas antes de que se descubriera el cuerpo. Desde su declaración en 1992, a Rita se le hace difícil conseguir trabajo y vivir tranquila. Dice: primero amenazaron a mi madre, llamaron donde trabajaba y le dijeron que le iban a poner una bomba. Un día la fue a buscar el Hugo Hueso Ibáñez, amigo de Guillermo, y él dijo que la madre del acusado quería hablar con ella, porque decía que yo estaba confundida y la persona que vi en Clibus era un carnicero muy parecido a Guillermo. No fui, yo sé lo que vi. En efecto, Rita siguió durante años en esta postura de que vio a Luque
en ese lugar, de que estaba María Soledad y de que además también había un nombre parecido a Tula. Como pasó con el colectivero, como pueden ver, hubo amenazas intentando hacer que no hablara del tema. Otro de los grandes testigos dentro de esta causa fue Ramón Medina. Ramón Medina era un ex mucamo de la casa de Luque. Lo que contó él habría ocurrido entre las 17 y las 19 de ese mismo día, cuando ocurre todo esto, en Puerta de Hierro, nombre de la casa de los Luque en las afueras de Catamarca. Según él, Guillermo se había ido la noche anterior como a las 22 horas con su amigo Hugo Hueso Ibáñez, quien más tarde amenazaría a la cajera de Clibus. Volvió a la casa recién el sábado por la tarde. Estaba muy nervioso. Ese día se reunió con su padre y el diputado le gritó: ¿qué has hecho, chango?, recordaba Medina. El testigo repitió muchas veces que Guillermo estuvo en Catamarca no solo ese fin de semana, el fin de semana en el cual ocurre el crimen, sino que incluso estuvo durante esa semana, la semana antes. Dice que le limpió la ropa que tenía sangre y además también limpió la bañera donde se había lavado Guillermo porque habían quedado rastros de sangre encima suyo. Agregó que mientras él estaba haciendo eso, el diputado, su hijo y Moreno se fueron en el Ford Falcon que tenían. Al otro día, el domingo, Moreno le contó que habían ido a lo de Ferreira a llevarle el cuerpo de la chica que había matado Guillermo. Y por último tenemos otro testigo que dijo a grandes rasgos que Luque estuvo ahí ese fin de semana en Catamarca. Él era José Antonio Gallo Melo, quien no suele aparecer en los medios, ya que realmente no quería dar su testimonio. Casi al final de la noche, Guillermo Luque le dijo a Tula: yo me voy con la flaquita y vos te vas más tarde. Así que cerca de las 6:30, Luque, Ibáñez y las chicas, con María Soledad, abandonaron el local. 20 minutos más tarde partieron Tula y su ex esposa, la cual estaba ahí, según su narración, es decir, que estaba cerca de la escena. Por esto dije previamente que puede ser que estuviera involucrada, pero absolutamente no sería la única culpable, simplemente porque es físicamente difícil. El ex barman siguió su relato diciendo que se notaba que Luque y Tula eran amigos, pero a veces se los veía en una actitud extraña. Ellos practicaban sexo con las chicas y no sé si entre ellos también pasaba algo. Es que más de una vez los vi sentados juntos y besándose. Luque siempre daba órdenes, quizá porque se sentía importante. Decía: tráiganme a esa flaca o a ese flaco. Y fuera mujer u hombre, siempre se sentaba con su acompañante como si fuesen pareja. Como pueden ver, este relato del ex barman es bastante específico y además habla de quiénes estaban esa noche en la cual María Soledad es asesinada. Con la intervención del gobierno nacional, la causa entró en una aparente interminable ida y vuelta en el que se cambiaban de jueces cada 2 por 3. Se procesaban y se desprocesaban personas y las investigaciones nunca avanzaban. Al final, las dos personas que quedaron más implicadas dentro de este caso fueron Luque y Tula. Luque durante los años 91 a 96 fue procesado y luego revocada su procesión en 3 oportunidades. El mayor tiempo que estuvo en prisión durante este periodo fueron 23 meses. A fin de cuentas, la defensa de Luque era que en ese momento en el que ocurren los hechos, él no estaba en Catamarca, con lo cual no podría haber sido partícipe. Sí, el problema es que daba igual lo que dijera porque era una mentira. Él sí había estado en Catamarca, como lo decían los testigos. Finalmente, en 1996 se inicia el primer juicio oral de la causa. Los imputados claramente eran Luque y Tula. Sin embargo, el juicio fue anulado, ya que se evidenció una actitud totalmente parcial a favor de los imputados por parte del juez. En 1997 se llevó a cabo un nuevo juicio, esta vez dando como resultado que se condenara a Luque a 21 años de prisión por el asesinato y violación de María Soledad Morales y a Tula a 9 años de prisión como partícipe secundario. La hipótesis de la fiscalía fue que Tula entregó a María Soledad a Luque y que éste la obligó a drogarse para luego violarla. Pese a que este caso está técnicamente resuelto, aún quedan muchas incógnitas. Por ejemplo, se sospecha que Luque no fue el único que violó a María, sino que estuvieron involucradas otras personas. Además, se cree que estos estaban involucrados en una red de trata de personas. Como dije antes, el supuesto novio de María Soledad no solamente le mentía a ella y la engañaba a ella, sino que además lo hacía con otras jóvenes. Por lo tanto, es muy probable que estuviera haciendo esto a gran escala, y también que no fuera el único que entregaba a chicas. Otra de las cosas que no fueron juzgadas fue la clara obstrucción a la justicia y encubrimiento que hubo durante todo ese proceso. Hoy en día, ambos culpables cumplieron su condena y viven en libertad. Tula se recibió de abogado en la cárcel y defiende su inocencia, mientras que Luque salió al cumplir 14 años de los 21 por buena conducta,
y hoy se dedica a la industria inmobiliaria. Sin duda, un caso terrible en el que se demuestra una vez más la impunidad con la que actúan los poderosos, y un caso en el que hasta día de hoy sigue sin saberse qué fue lo que en realidad pasó. Ya van 30 años de este crimen atroz, y lo único que puedo rescatar es que no nos olvidamos de lo que pasó, no nos olvidamos de quiénes fueron los responsables, y tenemos para mostrar a toda esta gente que fue a las marchas silenciosas y que se pronunció de manera valiente frente a personas poderosas, personas amenazantes por el objetivo en común de traer justicia a este caso. Pero bueno, hasta acá llegamos, no hay nada más que decir ya que no hay mucha evidencia de qué pasó, porque la escena fue limpiada, el cuerpo también. Se trató muy mal realmente la investigación, por razones obvias, porque todo el mundo estaba involucrado. Pero bueno, lo que podemos hacer es no olvidarnos de estos casos para que en un futuro estas personas no salgan impunes. Así que acá termina el video. Acá están mis Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme. Gracias a todos aquellos que hayan llegado hasta esta parte del video. Los que dejen like, los que se suscriban, los que pongan la campanita para recibir los videos. Gracias a todos ustedes porque realmente aprecio mucho el apoyo. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo. Acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.